En teoría este mes no iba a subir este video, pero después de la tercera temporada de Boku no Hero Academia, me acribillaron a mensajes con que lo suba igual y dije, ¿por qué no? Así que para no hacer una resubida de un video viejo, como vengo recreando resúmenes, pues volví a crear este desde cero, así que aprecien el esfuerzo y suscríbanse, manga de ratatas. Ah, por cierto, esta película ocurre antes de que All Might deje de ser el símbolo de la paz. Y hablando de películas, Netflix confirmó que va a hacer un live action de Boku no Hero Academia. ¿Se enteraron de eso? Netflix, no nos defraudes como hiciste anteriormente, por favor. Boku no Hero Academia, Two Heroes. Chu. Resumen en 10 minutos, más o menos. Estados Unidos, California. Dos villanos acaban de asaltar una tienda e intentan escapar con el botín. La policía los intercepta junto a dos héroes, uno que parece ser familiar de Kaminari y otra que se transforma en vaca. Y el villano los derrota fácilmente, pero justo llega el joven All Might, quien derrota a los villanos junto a Dave Shield, un científico muy inteligente que le creó los trajes a All Might y que tiene alto auto Fórmula 1. O sea, mira eso, pero que puede volar el auto también. Ah, es un cheto de mierda. Bueno, al parecer las películas nos contarán la historia de All Might antes de convertirse en el símbolo de la paz y... no, era todo un sueño. Y yo digo, ¿por qué soñaba con su amigo, no? ¿Acaso tratan de crear un nuevo shipeo? La idea es que deje de existir Wattpad, no que alimenten sus morbos. El tema es que estaba viajando junto a Deku a la isla I. Una isla, obviamente, que se encuentra en medio del mar, obviamente. ¿Y qué más? Vamos, tú puedes. ¿Que está rodeada de agua? ¡Sí! Perdón, me pareció poco estúpido decir solo dos cosas obvias. La isla I la crearon para proteger de los villanos a los científicos que investigan dones y hacen herramientas para héroes. Tienen la mejor seguridad de todas, como si fuera una cárcel de máxima seguridad, literalmente, porque ni siquiera los dejan salir, ya que si salen algunos villanos podrían secuestrarlos para sacarles información y qué sé yo. Y encima los tienen día y noche trabajando como esclavos ahí creando e investigando cosas sin descanso, pero a ellos parece gustarles, no sé. Y nuestro protagonista estaba yendo a la isla junto a All Might porque habrá una exposición donde mostrarán todas las herramientas y cosas que crearon los científicos para los héroes. Y de todos estos, el que más destaca es Dave, solo porque es el amigo de All Might. Y como es amigo de uno de los mejores héroes de Japón, tiene que ser inteligente, hay que darle un Nobel, reconocimiento y una tula de 25 centímetros. Sí, ¿por qué no? Y en la isla, Deku, aparte de quedar de lado tras la popularidad de All Might, verá que Godzilla es un héroe, que R2D2 anda de paseo por ahí y conocerá a Melissa, la hija de Dave, quien invitó a All Might para darle una sorpresa a su padre, quien parece que pasa viendo siempre que puede la foto de su amigo. En serio, uno que sueña con este que no deja de ver su foto, hay onda ahí, ¡Oh my God! ¡Wow! Mi cara está aquí arriba. Wattpad, a trabajar. El tema es que al parecer, All Might, quien no lo dije ni siquiera en el resumen del anime, pero su nombre es Toshinori, no le contó nada sobre el One for All a su compañero. Se está enterado de que pasa de ser un gigante musculoso a un flacucho chupado de un momento a otro, pero no sabe que ahora Deku es el recipiente de One for All. Y no se lo quiso contar ni cuando este le hizo exámenes, viendo cómo poco a poco este pierde su poder. Cosa que lo hace sentir mal porque, claro, se conocen hace tiempo y siente que le está mintiendo a uno de sus mejores amigos. Pero bueno, Deku se va junto a Melissa a caminar por ahí y se cruzan con algunos de los compañeros de mi rodilla, como serían la otra rodilla. No, perdón. Era un chiste muy malo. ¿Cómo sería su pretendiente, Ochako? Es que shipean con el emo de cara quemada, Momo, la oreja de enchufe, el mismo Yoto, la rubia tóxica de Bakugo, el delegado que corre rápido, Ida y vuelta, el cara dura, el chispitas y el enano pervertido. Y bueno, nos muestran otros de la clase de primero A, pero ni siquiera aporta nada a la película, la verdad, así que dan igual. Y todos estos iban a ir juntos a ver qué tal estaba la exposición Y. Fueron a un juego donde Izuku mostró su don y Melissa notó que este se parecía demasiado al de All Might, pero menos fuerte, así que ella le dio un regalo. Como Melissa no tiene un don para ser una heroína, decidió seguir los pasos de su padre y volverse una científica creando herramientas para los héroes. Y por eso le da a Izuku un guante que parece resistir hasta 3 veces la fuerza de All Might, o sea, el One for All al 100%. Pero qué conveniente, ¿no? Recuerden que Midoriya acá acaba de aprender a usar el 5% de su poder, o sea, ¿por qué presiento que algo malo va a ocurrir? Bueno, después de eso, todos se visten con ropa formal así bien facheros, pero yo tengo dos preguntas. ¿Quién carajos usa botas para combinar con un traje? ¿Y por qué estos dos están compartiendo habitación? Sospechoso. Wattpad, hoy tenés mucho trabajo al parecer. El caso es que al parecer, unos villanos liderados por este tipo que controla el metal atacan el evento. Consiguen tener el control de toda la isla. A los intentos estos de R2D2 le oponen en modo de ataque e inmovilizan a todos los héroes, incluyendo a All Might, diciéndoles que si intentan algo van a matar a todas las personas de la isla. Pero All Might con esa boquita de 6 Plus Ultra. Y luego se llevan a Dave y a su asistente para que les consigan los aparatos e información que quieren robar. Mientras que por otro lado, Izuku y compañía no sabían nada de lo que estaba pasando porque estaban en la entrada esperando a que llegaran Bakugo y el Caradura, los cuales se perdieron y terminaron en el 80º piso. Primero, 80º es el número 80. Y segundo, ¿cómo mierda llegaron hasta ahí buscando la entrada del edificio? Y mientras esperaban se enteran de todo lo que ocurre y dicen: sé que somos adolescentes, que recién estamos aprendiendo a ser héroes, pero
pero creo que debemos actuar como profesionales, salvar a la isla entera y no pedir nada a cambio. Y todos se quedaron como, ok. De ahí Deku va con All Might, a quien le dice telepáticamente que van a salvar a la isla. Oromoito, vamos a salvar a toda la isla. Pero vos estás loco, mira si te atrapan, o peor, mira si te matan. Tranqui, cualquier cosa, toda la culpa cae en vos por ser el profesor. Pero qué pendejo, hijo de puta. Chaito. ¿Alguien me dice cuándo adquirieron ese poder? Y aquí comienza lo interesante. Por fin. Como dije, Melissa no tiene un don, pero sí es muy inteligente y sabe de tecnología. Por eso la llevaron al último piso del edificio para que tenga el control de la ciudad nuevamente y que los héroes puedan derrotar a los villanos. Pero hay un pequeño problemita. Y es que son 200 pisos los que tiene el edificio, aunque igual suben como 80 por las escaleras en un par de minutos. Pero al final abren una puerta que alerta a los malos, envían 2 villanos tras ellos, pero justo aparece Bakugo con el Caradura que, sí, se habían reperdidos esos dos. Y mientras Bakugo, el Caradura y el Choto se quedaron a pelear contra el hombre morado y este mano larga, el resto se adelantaban para seguir subiendo. Se enfrentaron contra un montón de robots, más robots y más robots y... bueno, se entiende. Deku, Melissa y Uraraka se van dejando a estos haciendo tiempo, llegan hasta el exterior, pero aún así no era el último piso. Por lo que Chaco los manda a volar con su don y cuando parece que la van a atacar, llega Bakugo a salvarlo junto a Yoto y el otro, y por otro lado, Deku y Melissa consiguen llegar hasta arriba y ocurre un giro inesperado. Al parecer estaba todo planeado por el padre de Melissa por una idea de su asistente para recuperar un aparato que mejora la utilidad de dones. Aunque igual lo estaba haciendo por una buena causa, o sea, quería ese aparato para que All Might pudiera usar nuevamente su don como antes y por eso había contratado supuestos villanos para distraerlos a todos y poder robarlo. Pero aquí ocurre otro giro inesperado. Al parecer el supuesto villano, que Dave creía que no era un villano de verdad, sí terminó siendo un villano de verdad y si fuera poco otro giro inesperado. Es que el asistente traiciona a Dave. ¿Se llegó a escuchar eso? Es que el asistente traiciona a Dave, estuvo trabajando todo el rato con los villanos que Dave creían que no eran villanos de verdad y que sí terminaron siendo villanos de verdad, pero aquí ocurre otro giro inesperado. El villano traiciona al asistente. Ya son muchos giros inesperados, muchas traiciones, mucho todo. Pero estoy contento porque en este video fue la primera vez que dije lo de giro inesperado. Si termino llorando, por favor entiéndanme. El tema es que Deku le hace frente al villano que Dave creía que no era un villano de verdad, pero que sí terminó siendo un villano de verdad, mientras que Melissa salió corriendo para obtener el control de la isla. Afortunadamente lo consiguió porque dio la casualidad de que nadie estaba vigilando la sala más importante del edificio, pero el villano que Dave creía que no era un villano de verdad, pero que sí terminó siendo un villano de verdad, intenta escapar en helicóptero y se lleva a este mismo como rehén. Pero Deku se va tras él, pero el tipo le dispara tirando a mi rodilla del helicóptero y cayendo sobre el edificio sin poder salvar al padre de Melissa, y nunca más volvemos a saber de él. Mentira, justo llega All Might, quien atraviesa el helicóptero haciéndolo explotar y salva a Dave. Pero el villano que Dave creía que no era un villano de verdad, pero que sí terminó siendo un villano de verdad, no murió, sino que utilizó el aparato que fortalece dones para secuestrar a Dave, otra vez, y para darle una paliza a All Might, quien está desde hace tiempo en su límite, y no solo eso, sino que está en desventaja, porque no solo se mejoró el don con el casquito este, sino que tiene otro don aparte que le da fuerzas que consiguió gracias al All for One. En serio, este tipo tiene que estar en todo, ¿no? Pero justo, la cabeza de Brócoli lo salva, llegan los otros estudiantes a ayudar, y estos dos empiezan a correr uno al lado del otro acercándose más y más al villano de la película para dar un golpe combinado entre los dos y derrotar al malo. Después de eso empieza a amanecer. Dave ve a Izuku a hacer la misma pose que All Might hacía y dice: ah, ya entendí a pesar de que no me dijiste un carajo, Midori ya tiene el One for All. Y fin, en serio, termina así. Alta decepción de final, yo esperaba no sé, que dijeran que al menos iban a mejorar la seguridad, porque para ser una isla de alta seguridad no se ve muy segura que digamos. Ah, y el prota con el golpe final rompió el guante que le regaló Melissa, así que espero no haya salido muy caro. No, tranquilo, solo me costaron $3 millones crearlo. Sí, bueno, ¿crees en Dios? Sí, ¿por qué? Bueno, que Dios te lo pague entonces. Pero qué hijo de... Y si llegaron hasta esta parte del video, por favor, suscríbete, no te cuesta nada. Dale suscríbete, hijo de puta, solo darle un botón. Báñense. Chao.